Amigas y amigos, ¿cómo están? Gusto saludarles. Ya estamos en esta emisión, charlando con gigantes inmobiliarios. De verdad les aprecio mucho a todos los que están conectando. Cuéntenos de dónde nos ven. Recuerden que hagamos costumbre aquí todos los miércoles 8:30 de la noche y todos los domingos 8:30 de la noche en esta sección charlando con gigantes inmobiliarios. Y recuerden también que, bueno, tenemos el programa de radio y televisión jueves y sábado. De verdad encantado de estar esta noche con un gigante inmobiliario. Les estamos presentando esta entrevista que grabamos hace un ratito, pero cuéntenos por favor de dónde se están conectando, también que quisieran preguntarle a nuestro invitado de hoy, que es Yuri Zagorín Alarraqui. Yuri Zagorín Alarraqui hoy es presidente también de la Canadevi del Valle de México, la Cámara Nacional de Vivienda, y pues bueno, además de desarrollador, empresario, y con una experiencia tremenda en el mundo inmobiliario, en pues prácticamente Latinoamérica, México, Nueva York, etcétera. Querido Yuri, de verdad, gracias por tu tiempo y gracias por conversar con nosotros aquí en Charlando con Gigantes del Mundo Inmobiliario. Cuéntanos, ¿quién es Yuri? Hola Luis. Eh, Muy contento de estar contigo y con muchísimo gusto. A ver, em, pues mira, yo soy arquitecto de formación y de corazón. Me encanta la arquitectura, me encanta la ciudad, soy un apasionado de la ciudad. Soy un fiel creyente en el poder de la ciudad como este gran invento que nos ha hecho más saludables, más ricos, más felices, más inteligentes. Y hacia eso enfoco mi trabajo personal y el de la empresa, a proyectos que ayuden a potencializar la ciudad. Oye, qué interesante y me gusta tu descripción de la ciudad porque justo muchos desarrolladores no conciben, y lo digo con respeto, porque no todos lo hacen, no conciben pues parte de su trabajo como este desarrollo o esta planificación de las ciudades. Simple y sencillamente pues ven números y dicen esto, camina adelante. ¿Cómo lograr conceptualizar esto cuando construyes un desarrollo nuevo, cuando como presidente de una asociación como la Canadevi justo tienes que pues lidiar con la parte gubernamental, que sin duda tiene que ir de la mano? ¿Cómo lograr encontrar ese equilibrio y cómo hacer entender primero a tu negocio, pues que tienen que también no solamente crear desarrollo, sino crear ciudad, y luego pues esto con la parte gubernamental? Mira, Luis, empecemos por entender que diseñamos edificios no solo la puerta para adentro, sino de la puerta para afuera. Que nuestros edificios tienen un papel que jugar, pero además tienen también un efecto no solo en la gente que vive en ellos, sino en la gente que camina por ahí, ¿no? Que eh, entonces, como muy bien lo dices, hay desarrollos que se ve claramente que están hechos en Excel, ¿no? Que son donde lo más importante parece ser el numerito al final, el ROI o la tasa, Internet Retorno. Eh, yo, yo quiero que todos veamos los edificios con la importancia que merecen, porque los edificios que hacemos hoy son los edificios que van a ver nuestros bisnietos, ¿no? Los regímenes de propiedad con los que trabajamos son muy inflexibles a largo plazo. Entonces, cuando hacemos un edificio digo, ni te vayas a un gigante, pero cuando hacemos un edificio de 20 departamentos, lo estás de o sea, volver a poner de acuerdo a esas 20 personas para darle vuelta al proyecto es realmente complicado. Entonces, creo que tenemos que asumir el peso de lo que hacemos y darle el más y mejor uso a la tierra, entendiendo que el suelo urbano es un recurso no renovable, que se nos está acabando. Entonces, trato de concientizar a los desarrolladores
pero también a las autoridades, porque hacer en un suelo servido con infraestructura, con transporte, eh, con comunidad, darle un uso, voy a decir, de 3 niveles en zonas céntricas de esta ciudad me parece un desuso. O sea, y realmente no me gusta ni siquiera hablar de niveles, me gusta hablar de intensidad, ¿no? Y no quiero decir que todos tienen que ser edificios de 20 niveles, ni mucho menos, pero sí tenemos que entender el peso del futuro en nuestros edificios. Entonces, digo, nada más para puntualizar en tu pregunta, ¿cómo le hacemos nosotros? A ver, nosotros trabajamos con el Excel y con el AutoCAD al mismo tiempo. Trabajamos de lo general a lo particular. Mucho visión de campo, estando ahí en la cancha, viendo qué está pasando, pensando qué va a pasar y cómo vamos a hacer para dejar mejor eh, este pedacito de ciudad que como lo encontramos. Interesantísimo. La verdad es que percibo ese cariño o amor que tienes por tu trabajo, por ese pedacito de tierra, como tú lo nombras. Y me encanta también la definición, recojamos esto, emprendedoras, emprendedores que están conectados ahora, quedémonos con esto, el terreno urbano es un recurso no renovable que se está extinguiendo, que está agotando. Luego, entendiendo ello y viendo este cariño que tienes por la forma en la que desarrollas, es porque eres arquitecto. Yo creo que lo entiendo así, ¿no? Lo percibo así. Creo que esa debería ser un factor, un requisito indispensable para algunos servidores públicos, no voy a decir nombres ni áreas, ni mucho menos, porque pues, se percibe diferente. Y justo has ganado algunos premios como arquitecto, como desarrollador en ZDA, esta empresa que diriges, que fundaste hace algunos años, y que bueno, pues han logrado ser justo galardonados por este aporte que hacen, no nada más construir el edificio, sino cómo lo viven. Esta torre de oficinas de la que hablamos el otro día en mi programa, por cierto, esta torre de oficinas donde justo, pues no solamente es que salga el Excel, ¿no? Que salgan los números negros, un buen ROI, sino que quien va a disfrutar, o sea, ni siquiera el que compró la oficina, ¿no? O el que la está rentando, sino el colaborador que al final va a redituarle esa empresa, pues se sienta a gusto dentro. ¿Cómo logras conceptualizar un edificio partiendo de esa idea? Mira, hay ciertos edificios que permiten, que obligan pensarlos a largo plazo, como te decía. Hay veces y hemos tratado de enfocar el trabajo de la oficina a ese tipo de proyectos. ¿Qué te quiero decir? Cuando haces un edificio para venta, tu, tu visión dura hasta que terminas de venderlo, se acaba. Cuando empiezas a poner un componente, vamos a llamarle patrimonial, te obliga a pensar de otra forma. Y eso a mí me interesa muchísimo. Y no estoy diciendo solo en casos cuando tienes todo el edificio, como el caso que comentabas hace un momento, sino también digamos, el componente comercial. Muchos de nuestros proyectos de vivienda tienen un componente comercial porque creemos en estas plantas bajas activas, en esta ciudad en movimiento, dinámica, y siempre porque es de nuestro interés y porque nos conviene y demás, hemos, perdón, perdón, No te preocupes. eh, nos quedamos con los locales y nosotros los operamos. También para garantizar que el uso que se les va a dar le dé más valor al edificio y no menos. Entonces, en casi todas nuestras propiedades nos hemos quedado con alguna parte pequeña. No sé. Eso también pues hace que tengas ese interés porque el proyecto sea un éxito. Yuri, estamos hablando de ciudad y me encanta ello. Además, me encanta ver pues todos estos
toques arquitectónicos que vemos mientras caminas, supongo que en tu oficina. La verdad es que está Estoy en mi casa, que es tu casa, también es tu y oficina, muchas espero no gracias. no me lo tomen a mal. Tengo Por favor. pues vamos a seguir la conversación del coche porque tengo que pasar a una alcaldía justamente. No te Entonces, preocupes, amigo, pues nada. literal, estás en tu casa y justo vas a una alcaldía porque eres presidente de la Cámara Nacional de Vivienda del Valle de El México. Valle de México. ¿Cómo concebir la ciudad? ¿Cómo se concibe, cómo concibe la ciudad un presidente de una asociación con la relevancia e importancia como lo es la Canadevi y cómo pujas y luchas pues, contra las adversidades? Llámese falta de permisos, llámese ideas de gobiernos, llámese la sociedad, porque todos hacemos la ciudad, no solamente los desarrolladores y las autoridades, sino también los que somos ciudadanos. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y como bien decías, Luis, me dijiste algo hace un momento que mi visión, o sea, mi formación como arquitecto me permite. Sí, pero es mucho más, estoy mucho más de acuerdo con lo que acabas de decir, ¿no? Todos hacemos la ciudad, todos tenemos esa responsabilidad de hacer ciudad. Entonces, ¿cómo lo haces? Así, te sientas en la mesa. Bueno, lo que he tratado de hacer es cambiar el discurso, ¿no? En lugar de ser parte del problema, quiero que seamos parte de la solución. Sin duda, porque estás en un subterráneo, estamos perdimos un poco tu audio, porque estás seguramente en el sótano Sí, o en la parte baja. Ya te escuchamos, te retomamos, Yuri. Gracias, de verdad, gracias. Como saben, pues no paran las citas, no paran las entrevistas y te apreciamos mucho el tiempo para compartir con el mundo inmobiliario. Adelante, Yuri. ¿ahí me escuchas? Fuerte y claro, gracias. Bueno, disculpen, en serio, por favor, tómenlo como más como mis ganas de estar con ustedes, más que tratar de, no quise dejar pasar la oportunidad. No, hombre, y te lo apreciamos, Yuri, de Bueno, verdad. entonces, Creo que es importantísimo poder tener la perspectiva, no solamente del arquitecto, no solamente del empresario, sino de este mediador entre el empresariado y pues las autoridades. Porque podríamos decir que ese es tu trabajo, ¿no? Como presidente de la Canadevi. entonces, lo primero que hemos hecho es abrir una mesa de diálogo con autoridades, con todos los alcaldes, todos los secretarios, con la jefa de gobierno, bueno, y con el gobernador, que son las dos entidades que me tocan a mí, ¿no? Ciudad de México y Estado de México. Y sentarnos a la mesa y tratar de alinear intereses. Es muy refrescante para todos darnos cuenta que nuestros intereses están alineados y que podemos, como te decía hace un momento, ser parte de la solución y no solo ser parte del problema, porque nos hemos hecho todos los desarrolladores muy mala fama, a veces merecida, muchas veces no, pero no todos somos iguales. Lo primero que trato de hacer es decir, a ver, en la Cámara agrupa desarrolladores que hacen empresa, desarrolladores que le apuestan por su gente, por sus clientes, por su ciudad y como te decía, son apuestas a largo plazo. No es no es el quick win, ¿no? Sabemos más como un camino largo que nos va a rendir frutos más redituables. Querido Yuri, decíamos que hacer ciudad justamente depende de las autoridades, de los desarrolladores, pero también de la ciudadanía. Algo que se ha propuesto en el gobierno de la Ciudad de México, bueno, que ya opera prácticamente, es que justo los ciudadanos puedan, digámoslo así, decidir
si tienen, si llevan a cabo o no una obra, un desarrollo, porque esto podría afectar. ¿Tú qué opinas de esta mecánica? De las A ver, consultas. de las consultas, mira, te voy a decir qué opino. Definitivamente la ciudad tiene que estar pensada para todos y por todos. Hay una responsabilidad de hacer ciudad que le toca a la gente que hemos elegido para hacerlo. No, no podemos relegarla solo a la ciudadanía, a los vecinos. ¿Por qué? Porque muchas veces los vecinos tienen intereses que se sobreponen a los intereses de la mayoría. Digo, los famosos NIMBYs, ¿no? Not in my backyard. O sea, sí quiero tener hospitales y oficinas y demás en mi ciudad, pero no en mi colonia. Alguien tiene que estar en la colonia de alguien, ¿de acuerdo? Entonces, veo las consultas como algo necesario, como algo importante, pero también como un riesgo, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado que, por ejemplo, cuando hacemos medidas de mitigación para el sistema de agua que empleamos, ¿no? Que se emplea, tienes que hacer tales medidas. Entonces me acaba de pasar, llegamos a una colonia y los vecinos dicen, no, aquí no. Y entonces, ¿por qué? Porque me vas a quitar el agua. No, es al revés. Estas obras son para... No te creo, no le creo a nadie y no se hace. Y le hemos dado un peso desmesurado a estos vecinos. Entonces, tenemos que hacerlo de una forma crítica. Hay que escucharles, pero no hay que dejar de perder el bien general, el bien de la ciudad. Una de las grandes demandas de la Ciudad de México es, de las demandas y de los requerimientos sociales, vamos, es tener vivienda asequible. Vivienda asequible dentro de la ciudad. ¿Cómo lograr? ¿Se puede tener o construir vivienda asequible dentro de la Ciudad de México, dentro de los primeros polígonos o de los polígonos en donde la gente quiere comprar? Con mucho trabajo, amigo. Y tienes toda razón. Este es un tema que lo hemos platicado tú y yo antes. La vivienda para mí es un tema de seguridad nacional y lo digo sin sonar, sin querer ser alarmista. O sea, tener vivienda interurbana es mucho más que simplemente reducir tiempos de traslado. Es acceso a oportunidades, es movilidad social, es vínculos familiares más fuertes, es más seguridad, obviamente tiene un impacto en la huella de carbono. Entonces, para empezar, tenemos que ver la vivienda, tenemos que realmente entender el valor total de la vivienda. Hoy por hoy, se está haciendo la vivienda que se requiere. Los mecanismos que tiene el Estado en la Ciudad de México, como el INVI, no funcionan. Los programas que ha propuesto la jefa de gobierno, creemos que son acertados, creemos que van en la dirección correcta, pero todavía no han rendido frutos. Creemos que tenemos que hacer mucha más vivienda, que aumentar la oferta para bajar el costo. Y yo no descarto que el gobierno tome un papel más importante y más activo en esto. Por ejemplo, tanto la ciudad como la federación tienen mucha tierra que no se le está dando el mayor y mejor uso que hablábamos antes. Entonces, todos hemos visto terrenos en el centro de la ciudad, en el centro histórico, que están abandonados o que son estacionamientos o que son almacenes.
y no y podría haber un mecanismo para hacerlo. El tema de la recuperación de plusvalías, que se comunicó de una forma muy pobre en la administración pasada, es realmente importante, ¿no? Entender la especulación del suelo. La denominada contribución a mejoras, mi querido Yuri. Y bueno, a ver, a eso te refieres, por supuesto, pero y también ponemos de ejemplos este terreno, por ejemplo, que en días recientes anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta propiedad que era del ISSSTE, que ya se vendió, se está vendiendo, ahí en el Monumento de la Revolución. Ese es un ejemplo de redensificación, que además esa es la otra vía, ¿no? Redensificar todas las zonas industriales que hay en la ciudad, a lo mejor hacerlas de vivienda, ¿no? Esa sería la segunda opción o una de las tantas opciones más bien. Totalmente, totalmente. Es que hay ciertos tabús en nuestra sociedad. Uno de esos es la redensificación o los cambios de uso de suelo. Entonces, los programas, los programas que tenemos hoy por hoy no nos permiten. Te escucho, adelante. Perdón, es que me están dando lata por todas partes. No te preocupes. Y quiero terminar mi punto. Entonces, definitivamente la reconversión es importantísimo. Hay ¿cómo se dice? Predios muy importantes industriales que requieren de este cambio. Excelente. ¿Cómo podemos hacer ciudades inteligentes? Hemos estado hablando de hacer ciudad. ¿Cómo va el tema de Smart Cities? Porque hoy por hoy es algo que está en la agenda. Sin duda la Ciudad de México es un ejemplo de ello, pero se requiere apuntar más a formalizar estas Smart Cities, a utilizar todos estos componentes que tienen las ciudades inteligentes para que sean también resilientes. ¿Qué le falta a la Ciudad de México? ¿Qué propuestas le harías? Mira, uno de los, yo quiero pocas cosas, pero muy importantes. Una de estas es, quiero ciudades competitivas. Entonces, la oferta de vivienda hace esto. Otra es, quiero ciudades resilientes, quiero ciudades humanas, ciudades enfocadas a la población, no al automóvil, como lo hemos hecho últimamente. Y bueno, lo que es una ciudad inteligente, ¿no? Es como hago la referencia a estas casas inteligentes que la temperatura y todo el asunto. Pero hay veces que esas ciudades inteligentes, esas casas inteligentes, se vuelven bien torpes. Entonces, ¿cuándo son inteligentes? Cuando sirven a la población, ¿no? Básicamente. Totalmente de acuerdo, querido Yuri. Sin duda tenemos que empezar a utilizar más y aprovechar más esta data, empezar a implementarlo en ciudades como la Ciudad de México. Hay algunas ciudades que van de la República que van un poco más avanzadas en este tema. Guadalajara podría ser alguna de ellas. Y bueno, pues realmente encantado de la vida. Gracias por tu tiempo y gracias por permitirnos acompañarte en este Via Crucis. Preguntarte, Yuri, conclusiones, ¿qué le dirías a nuestro público, a nuestra audiencia, que sin duda, algunos están en el camino de emprender y otros en el camino de hacer inversiones en este mundo inmobiliario? Pues primero me encantaría escuchar de ellos. Entonces, al principio del programa ofreciste hacerlo más dinámico, feliz de recibir sus preguntas y contestarlas eventualmente o como a ti se te ocurra. Me encantaría abrir como un diálogo con tu audiencia, creo que sería padrísimo. Y bueno, ¿qué hacer? Pues hay tantos
problemas que se traducen en oportunidades, que pues hay para todos, ¿no? Entonces, yo, como te decía, el tema de la vivienda involucra a muchos jugadores, desde arquitectos, políticos, comercializadores, financiadores, constructores. En cada uno de estos ámbitos hay un universo de oportunidades, y más en este momento donde prácticamente de la noche a la mañana nos cambiaron la jugada. Entonces tenemos que repensar muchas cosas, ¿no? Las oficinas, nosotros también hacemos oficinas, y bueno, de repente se nos han pasado pasos importantes, y sabemos que muchos no van a regresar, entonces tenemos que reconfigurarlas para atender un nuevo mercado. Y lo mismo sucede con los centros comerciales. Me platicaba un amigo que hace centros comerciales que ahora estaban tratando de convertirlos en el Estado de México, estaban tratando de convertirlos en centros de logística, ¿no? Para estas entregas, ya sabes, de compras por internet. Para Mercado Libre, de Amazon. Buena idea. Exacto. Me pareció muy interesante, ¿no? Entonces, pues como dicen, aquí están las divas. Siempre hay oportunidades, querido Yuri, de verdad. Oye, encantado la vida, nuestra audiencia, por favor, vamos a recopilar las preguntas, te las hacemos llegar. Si te parece, también si quieres compartir alguna página, tu Twitter, por supuesto, correo, se los compartimos. Lo mencionas y lo ponemos ahora aquí en nuestras páginas para que te contacten y puedan tener este diálogo. Gracias por tu apertura, sabemos que tu agenda es apretadísima, pero te aprecio mucho el tiempo, Yuri. Entonces, tú nos dices correo o Twitter, etcétera. Mira, nuestra página es ZDA, Z de zapato, de dedo, aderberto.com.mx. Tenemos Facebook, tenemos la página de internet. Mi Facebook personal está abierto y feliz de recibir preguntas por ahí. Mi correo es yz@zda.com.mx. Y mira, no tengo Twitter porque creo que ya son demasiadas. No te preocupes. No me estaba dando el tiempo. Pero bueno, feliz de platicar, porque realmente es un tema que me apasiona. Lo entiendo, lo noto y te aprecio otra vez el tiempo y la comunicación, querido Yuri. Gracias por permitirnos acompañarte en este Viacrucis. Sin duda, pues hay pendientes que atender ahí en las alcaldías de la Ciudad de México en tu carácter de presidente de la Canadevi. Muchas gracias otra vez por tu tiempo, Yuri. Nada que agradecer. Te mando un abrazo. Estamos al habla, gracias. Igualmente, gracias a ustedes que nos siguieron, manden sus preguntas. Yuri, encantado sin duda de poder conversar con ustedes, emprendedoras, emprendedores, acerca pues de todos estos temas de resiliencia de ciudades, esta concepción. Hay que recordar que Yuri pues ha sido galardonado con algunos premios de obras, por ejemplo, por estos edificios que han concebido, toda esta expertise. Y bueno, la verdad es que es importante tener pues esta opinión de un experto en el mundo inmobiliario, un gigante más del mundo inmobiliario que charla con nosotros en esta sección. Recuerden, hagamos costumbre aquí todos los miércoles 8:30 de la noche, los domingos 8:30 de la noche, dos invitados distintos en Charlando con Gigantes del Mundo Inmobiliario. Vean ustedes nada más la talla de invitados que tenemos, como ha sido hoy Yuri Izaguirre. Y recuerden también que tenemos una cita todos los jueves en punto de las 10 de la noche, los sábados en punto de 2 de la tarde, por Imagen Radio en toda la República Mexicana y por supuesto por Imagen Televisión Multicast 3.4 Televisión Abierta y de manera simultánea por Excelsior Televisión. Amigas y amigos, soy Luis Ramírez. Recuerden, hay que invertir en ladrillos, pero no en cualquier lugar. Pregúntenle a los expertos cómo, pregúntenos cómo, por favor. Ahí está la Canadevi, aquí está su servidor. También recuerden que hay que tener tierra hasta en las uñas, pero igual, no en cualquier lugar. Hay que concebir los inmuebles como lo que son un negocio. Gracias, hasta la próxima. Buenas noches, soy Luis Ramírez. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, Yuri. Chao, chao.